a orar para empezar. ¿Está bien? Padre, una vez más queremos orar, Señor, antes de empezar la enseñanza, Señor, ponerla en tus manos, poner el tiempo que vamos a exponer la palabra de Dios, poner cada corazón, Señor, que está necesitado de escuchar tu voz, no escuchar la voz de cualquier predicador, de cualquier persona en una iglesia, Señor, que se reúne en una localidad en específica. Necesitamos escuchar tu voz, desde mi persona hasta cada una de las personas que tú has traído a este lugar, no por casualidad, necesitamos escuchar tu voz. Padre, queremos que tu voz nos cambie y tu voz nos transforme. No queremos, Señor, irnos de aquí sencillamente como vinimos, Señor. Queremos que la palabra penetre y cambie la vida, Señor, de mis amados amigos y hermanos, Señor. Los pongo en tus manos, este tiempo es tuya, es tu palabra, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que sea la autoridad de tu Espíritu Santo hablando, no la sabiduría de un hombre, Padre. En este momento te pido y renuncio, Señor, a cualquier capacidad humana, Señor, para que sea Cristo exaltado, Señor, a través de la predicación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Chicos, vamos a cada uno en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Vamos a estudiar hoy Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice la Escritura: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Durante las últimas 4 enseñanzas hemos venido hablando acerca de temas importantes. Hemos llegado al día de hoy y solo hemos analizado los primeros 8 versículos del libro de Apocalipsis, dentro de los cuales pudimos estudiar la revelación de la persona de Jesucristo con motivo del Apocalipsis, como el tema central y como el origen del mensaje de Apocalipsis. En nuestro segundo estudio, analizamos la figura de un Dios trino y la manera como la iglesia glorifica la idea de la persona trina de Dios. Y esto se llamó la doxología, como una salutación se transforma en una doxología, que es una acción de dar gloria. Durante el transcurso de la semana pasada estudiamos un panorama de la segunda venida de Cristo, de su segunda venida gloriosa, y el día de hoy vamos a analizar únicamente un versículo con la prédica que he titulado El verdadero cristianismo, o cristianismo verdadero. Como usted puede ver, no necesitamos abarcar grandes textos para extraer verdadera sustancia o esencia de la palabra de Dios. Y aunque el versículo del día de hoy es solamente uno, eso no quiere decir que haya sido aislada su interpretación del contexto o del resto del mensaje de Apocalipsis. Sencillamente estudiamos un versículo porque en el versículo tenemos suficiente contenido teológico y doctrinal para hablar durante la sesión de hoy y porque el Espíritu Santo así lo quiere. Entonces, no necesitamos abarcar muchísimos textos, muchísima información para entender que Dios quiere hablar algo a su iglesia a través de un solo versículo. Creo entender, a la luz de lo que el Espíritu Santo me ha mostrado en mis varios años de estudiar la palabra de Dios, que vivimos en tiempos peligrosos respecto a doctrina. Tiempos donde es necesario analizar a fondo un sector eclesiástico que se hace llamar cristiano, pero que su doctrina no está fundamentada en, como dice el versículo que acabamos de leer, en la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, cualquier doctrina o cualquier sistema eclesiástico, entiendas eclesiástico como sistema religioso de iglesia, cualquier sistema que esté apartado o que no le dé la importancia a lo que es la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo no podría ser llamado un cristianismo verdadero. Y entonces tenemos que realizarnos la siguiente pregunta crítica: ¿qué es un cristianismo verdadero? Y más importante aún, ¿cómo podemos diferenciarnos de un cristianismo falso? Pues bien, el objetivo de este estudio no es crear en ustedes una actitud autocrítica de saber si el cristianismo que profeso es verdadero o falso, pero sí creo pertinente exponer cuáles son las características de un cristianismo verdadero
para que las personas sean confrontadas a la luz de la palabra, qué es verdadero y qué es falso. Al final de cuentas, la Escritura, como dice el fundamentalismo bíblico, es la única norma de fe y conducta inerrable e infalible. Si la persona que está aquí tiene su vida centrada en Cristo, entenderá que la palabra de Dios es el único criterio verdadero que nosotros podemos tomar para considerar qué es lo que no es verdadero. Esto es muy sencillo. Cuando usted va a un banco y ve a los cajeros contar billetes, ellos tienen que tener la capacidad de analizar si el billete es verdadero o falso. Pero en el entrenamiento del cajero no le van a dar un puño de billetes falsos para que aprenda a reconocerlos, sino él tiene que aprender a reconocer lo verdadero. No se le va a dar un montón de cosas que no son verdaderas para que reconozca cuáles son las verdaderas, sino más bien es tan experto en lo verdadero que sabe reconocer lo falso. Esa es la intención de la enseñanza del día de hoy. No es poner a cada persona a confrontarse de ver si es verdadero o es falso, es exponer el criterio o el principio espiritual que hay en la Escritura respecto al cristianismo verdadero, y que cada persona en su corazón, conforme al Espíritu Santo, le ponga, entienda si él verdaderamente ha desarrollado una relación permanente y eterna con el Dios verdadero. Entonces, el versículo 9 nos da muchísimas cosas importantes que analizar. Vamos al primer punto. Dice el versículo 1, yo Juan, vuestro hermano, y póngale una pausa ahí, porque Juan se identifica como hermano. Hay dos sustantivos que el apóstol Juan utiliza, es hermano y copartícipe. Usted lo puede ver en lo que leyó del versículo 9. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe. Vamos a ir analizando cada uno de estos aspectos porque es importante. Aquí Juan está resaltando la importancia de la hermandad espiritual, lo que conforma la realidad de la iglesia hoy en día. Si no es porque somos hermanos, no deberíamos estar aquí, o al menos no deberíamos estar aquí congregados como una asamblea que tenga algo en común. Pero aquí Juan se identifica como hermano. Ahora, esto es muy importante porque Juan es apóstol de Jesucristo, pero él no se identifica a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Recuerde que el texto de la revelación de Apocalipsis está escrito a 7 iglesias en específico en su contexto cultural. Y en 7 iglesias específicas en las que Juan ha tenido un largo y completo ministerio a lo largo de muchísimos años. Juan es completamente conocido en las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias que vamos a ir analizando entre nuestros siguientes estudios. Entonces, Juan es una persona enteramente conocido. Todos conocen su autoridad apostólica, pero Juan no se identifica a sí mismo como apóstol. Algunos intérpretes del libro de Apocalipsis han visto en esto una razón de dudar de la autoría de Juan, pero parece no haber ningún problema escritural ni interpretativo en cuanto a quién es el autor, y los que buscan negar la autoría de Juan, básicamente lo que buscan es hacer un revoltijo en un vaso de agua. Porque en realidad la razón de la que Juan no se identifique como apóstol precisamente es el hecho de que es enteramente conocido y él no necesita presentar credenciales ministeriales para que ellos sepan la autoridad espiritual que les está hablando. Juan no necesita decir yo soy apóstol o mencionar a las personas yo soy apóstol, recuerden que yo soy apóstol y porque soy apóstol les voy a explicar el Apocalipsis. Juan está estableciendo con una aseveración extremadamente humilde, pero genuina, su hermandad en Cristo con los receptores del mensaje. Entienda que un apóstol no es poca cosa en el entorno o en el contexto del Nuevo Testamento. Hay varias características específicas de lo que constituye a una persona apóstol según el Nuevo Testamento, sobre las cuales está principalmente ser testigo del ministerio de Cristo, ser testigo de la muerte y, más importante, de la resurrección de Cristo, ser un testigo ocular de todas estas cosas al tiempo que es escogido por el Señor Jesucristo, comisionado por el Señor Jesucristo, instruido por el Señor Jesucristo y enviado al ministerio por el Señor Jesucristo. Bajo este entender, no existe apostolado contemporáneo.
No debería existir un apostolado contemporáneo. Ahora la Biblia menciona que pueden haber apóstoles, pero a mi entender, dentro de mi estudio sistemático de la Escritura, a quien Cristo ha constituido apóstol, no necesita hasta estar haciendo mención de que yo soy apóstol y yo soy apóstol, sino que sencillamente, como Juan dice, vuestro hermano. Porque parece ser un título más importante y relevante la hermandad en Cristo que cualquier categoría ministerial. Es como si yo les obligara a cada uno de ustedes que cuando me ven entrar a esa puerta me digan pastor, cuando realmente soy su hermano en Cristo y amigo de la mayoría. Entonces no necesitamos un título, no necesitamos identificarnos a la congregación que nos conoce y que nosotros le conocemos a su vez como un título ministerial. Pero entonces tenemos que entender qué es hermano. En el griego adelphos significa un lazo no solo sanguíneo, sino espiritual. Y entonces es importante estudiar este ministerio, esta parte del ministerio de Juan. Hay algo muy importante aquí. La identificación que Juan hace de sí mismo es verdaderamente genuina y humilde. Y el Señor Jesucristo nos enseña lo que es la familia espiritual. Tienen que ir usted conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 19 al 21. Hay una familia espiritual. Existe una familia espiritual. La instauró el Señor Jesucristo en un estudio bíblico en una casa. Lucas, capítulo 8, versículos 19 y 21. Y dice la Escritura, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se les avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Subraye esto porque esto es muy importante. Él dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, pero no se constituyen únicamente oidores, sino hacedores. Lo que Cristo está diciendo es muy importante e implica dos verdades espirituales que todos nosotros debemos recordar. La primera es que la doctrina y la obediencia al Evangelio de Jesucristo tiene poder para conformar a todos los que en Él creen en una familia de índole espiritual. Esto es muy importante porque escuchar el Evangelio de Jesucristo no es que haya otro, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, sino que algunos os perturban, porque hay personas que tergiversan el Evangelio de Cristo. Pero las personas que escuchan la sana doctrina y el Evangelio de Cristo y lo ponen por obra, son añadidos a una situación espiritual que es llamada la familia espiritual por boca del Señor Jesucristo. Vea, esta misma idea la estudiamos cuando vimos Apocalipsis 1:3 respecto a la bienaventuranza. Vea que Juan es consistente con su teología. Y al decir en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, ¿quién se acuerda lo que dice Apocalipsis 1:3? Es una bienaventuranza. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y hacen o ponen por obra las cosas que hay en ella. Entonces está siendo consistente con la doctrina que a su vez le fue transmitida por Jesucristo durante su ministerio terrenal, y es que quien conforma la familia espiritual son los que escuchan el mensaje y lo ponen a funcionar, lo interiorizan, lo hacen suyo y lo obedecen. En este aspecto, la hermandad en Cristo es para aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. En este sentido, de Apocalipsis 1:3, está referido a los siervos de Dios. Recuerda, dice la revelación de Jesucristo que Dios dio a Juan para dar a conocer a sus siervos. Entonces la pregunta me dice, ¿siervos o hermanos? La cuestión es esta. Un siervo necesariamente es hermano de otros. Somos entre la hermandad de Jesucristo, todos somos siervos. Somos siervos de Dios. Y ahora vamos a analizar desde otra perspectiva esto. Jesucristo dice que la hermandad son para los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Pero en las iglesias hay personas que no viven bajo este principio. Son oidores, pero no hacedores. No saben poner en práctica lo que han conocido o lo que han escuchado.
Y eso diferencia o empieza a marcar una línea divisoria entre alguien que se hace llamar cristiano y entre alguien que verdaderamente vive lo que es ser cristiano. Todos dentro de la familia de la fe somos hermanos por la fe en el Hijo de Dios. Hay algo en común que nos une. Esto es consistente en la teología de Juan, como se los había dicho. Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan no está saltando y sacando palabras solo para satisfacer a la audiencia que ya de por sí le conoce. Juan tiene una responsabilidad de transmitir el mensaje tal y como se lo han dado. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos. Entonces, por tanto, la iglesia se constituye en la familia de Dios. Vaya ahora a Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Me alegra ver que la gran mayoría ha traído Biblia. Efesios 2, 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Un advenedizo es alguien que no pertenece a un lugar. Así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces no es algo que Juan se está inventando o que la iglesia tradicional durante todos los siglos, desde el primer siglo hasta la fecha, se ha inventado para que la gente venga a la iglesia, como han dicho muchos ateos. No, eso es todo una artimaña para que la gente venga y sacarle la plata. Pero la realidad es que la Biblia nos habla de la constitución de una familia espiritual. Y no podemos negar la teología alrededor de eso. Ahora, si usted considera Gálatas capítulo 4, versículos del 5 al 6. Gálatas 4, del 5 al 6. Dice, Gálatas 4, del 5 al 6, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre es una expresión hebrea que significa papito mío, o Padre mío. Nos damos cuenta que en el sentido de pertenencia a la familia de Dios es bajo adopción. No somos hijos naturales, somos adoptivos. En tiempos del Imperio Romano, cuando un señor le tomaba afecto a un esclavo, podía llegar a pagar la redención de ese esclavo y darle los mismos beneficios que a un hijo, adoptándolo como si fuera de su misma sangre y dándole los beneficios de vivir en su casa y llevar su nombre. Pero la gente piensa que la Biblia utiliza términos de manera indiscriminada y que no hay un contexto histórico que sustente la teología y la doctrina que viene acompañado del texto bíblico. Cuando Juan es probable que tenga en mente los muchos esclavos que han ganado el favor de su Señor y por los cuales hay redención, y bajo esa redención hay adopción. Y cuando usted lo analiza a la luz de la cruz, es exactamente lo que Cristo hizo. Éramos esclavos del pecado, mas Cristo paga el precio, compra la redención y nos adopta, nos da un lugar de privilegio. Vean los términos históricos tan poderosos. Al esclavo adoptado se le permitía vivir en la casa de su Señor y llevar su nombre. El cristiano tiene el privilegio de entrar a la presencia de Dios, Pedrito, por favor, de entrar a la presencia de Dios y aparte de ello, aparte de morar en la casa, el lugar donde Dios habita, el lugar santísimo, llevar su nombre, o no nos llamamos cristianos. Es increíble la lógica elemental que lleva la Biblia con respecto a su doctrina de salvación. Somos redimidos y al ser redimidos somos adoptados. Al ser adoptados se nos da el nombre de Cristo. Y por adopción, bajo la fe en el Hijo de Dios, nos constituimos en una familia espiritual. Una familia espiritual que va a tener más trascendencia incluso que su familia física. Su matrimonio, sus hijos, sus parientes, sus padres y todo eso va a quedar en la tierra. Mas la hermandad en Cristo va a tener lugar en la eternidad.
¿Entiende lo que le digo? Cuando usted lo analiza desde esta perspectiva, se da cuenta que carecen de importancia los títulos ministeriales. Más importante que ser un apóstol es el hecho que somos hermanos. Es el hecho que somos hermanos. Y por eso Juan le dedica esas palabras a las 7 iglesias en las cuales él tenía autoridad apostólica y sobre los cuales él ejercía un ministerio conocidísimo. Él dice, antes que cualquier credencial ministerial, usted y yo somos hermanos. Quizás porque cuando escribe estas palabras ya ha tenido la completa revelación de la realidad del ser humano y de las almas en la eternidad junto con Cristo. Y dice, allá en el cielo va a carecer de importancia mi credencial apostólica. Al fin y al cabo va a haber una multitud vestida de ropas blancas, de toda lengua, de toda etnia, de toda nación, adorando como uno mismo. Y él dice, ¿o acaso va a haber un lugar o una fila VIP para los que son apóstoles, para los que son pastores, evangelistas, para los que se hacen llamar profetas? No existe tal cosa en el cielo. Existe la hermandad en Cristo. El solo estar ahí es un privilegio, un regalo. Pero Juan no se detiene ahí, sino que les dice, él dice, soy su hermano en Cristo, pero también soy copartícipe vuestro, pero no en cualquier cosa, en la tribulación. Dice el texto, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, coma, ahí cierra la idea. Dice, soy su hermano y también llevo juntamente con ustedes la misma carga que les aflige. Copartícipe en la tribulación. El sustantivo empleado por Juan es bastante fuerte. La palabra tribulación en el griego es thlipsei, que etimológicamente contiene el sentido de oprimir, aplastar y apretar. Tribulación no es sencillo desde cualquier punto en que lo mire en la Biblia, y la forma etimológica más sencilla de traducirlo hubiera sido aflicción. Soy copartícipe vuestro en la aflicción. Esta expresión no está asociada, porque cuando usted lee tribulaciones podrá pensar que Juan tiene en mente todas las tribulaciones de las cuales va a escribir. Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, y dice, Juan quizás está diciéndole a la iglesia que es copartícipe de esas tribulaciones. Pero usted tiene que entender que la iglesia, según teología bíblica, no porque lo diga algún criterio pastoral o histórico de tradicionalista, es que la iglesia no debe pasar la tribulación de la que nos está hablando o la que nos va a empezar a hablar el Apocalipsis, porque esta tribulación está referida a un mundo incrédulo que ha negado constantemente el nombre y el evangelio de Jesucristo. Y entonces entendemos que la iglesia no va a pasar por esa tribulación con base bíblica en 1 Tesalonicenses 5:9. Vaya y subráyelo cuando venga un predicador y le diga la iglesia va a pasar la tribulación o la iglesia va a pasar un periodo de tribulación. Es muy importante porque 1 Tesalonicenses 5:9, respecto a temas escatológicos, porque Tesalonicenses es una carta extremadamente escatológica, conforme a la revelación que Dios le ha dado al apóstol Pablo, y les dice, 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está hablando de la ira de Dios. Y entonces dice, no nos ha sometido, no nos va a poner Dios bajo la prueba de su ira, sino que por Cristo nos ha llamado a salvación. Entonces, las tribulaciones de las cuales Juan está haciendo referencia son los sufrimientos que todo cristiano debe afrontar en este mundo con la confrontación en la esfera espiritual. Y aquí no vamos a hacer una predicación amarillista de lo que es guerra espiritual y demonio por acá y demonio por allá, aunque es real y existe y ha tenido su lugar y su momento cuando estudiamos Nehemías en este lugar. Pero es importante entender que hay una confrontación espiritual
no solo por la naturaleza carnal y humana que cargamos, sino también porque todo cristiano tiene un adversario. Juan 16:36, el Señor Jesucristo lo ha dicho, ustedes recitan ese versículo de memoria. Y dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, utiliza la misma palabra, tlipsei, que traducido tribulación. En el mundo van a ser atribulados, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, entre más comprometido esté un cristiano con el Señor, más aflicciones debe esperar y más tribulaciones le sobrevendrán. Usted quiere tener un cristianismo tranquilo, que nadie se meta con usted, pues viva un falso cristianismo. El cristianismo verdadero padece por el nombre de Cristo. Y no es algunas veces, no es poquitas veces, no es hasta cierto tiempo, es todo el tiempo que Dios nos tenga en esta tierra, vamos a tener aflicción, tribulación y oposición. Teología bíblica, 2 de Timoteo 3, versículo 12. Gloria a Dios. 2 de Timoteo 3:12, tiene razón en decir gloria a Dios. Y ahora vamos a ver lo que dice Santiago respecto a eso. 2 de Timoteo 3:12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecen persecución. Así que usted quiere ser cristiano, usted ha escogido preservar su alma, o que el Señor preserve su alma de la destrucción venidera, usted ha escogido bien, pero sepa lo que hay un mundo que se opone a eso. Y que si usted ha escogido el camino de verdad, como todo cristiano verdadero, espere tribulación y aflicción, y no se extrañe cuando pase. Porque hay personas que dicen, es que todo, ahora, desde que empecé a venir a la iglesia, desde que empecé a llevar el discipulado, desde que estoy en el grupo de oraciones, se me vino el mundo encima. Pues precisamente, muchacho, esa es la razón. Hay personas que se extrañan de verdad de esto. Y cuando se están dando, dice, están aprendiendo, estoy cambiando mi vida. Tienen más problemas en la casa, sus familiares son más molestos que nunca, las amistades o pseudo amistades son más incisivas, en los trabajos los molestan más los critican, más los persiguen, más de todo, más aflicción. Pues bienvenido a lo que es cristianismo verdadero. Personas que me cuentan, dicen, vea, desde que estoy yendo a la iglesia y me estoy congregando y estoy buscando y estoy aprendiendo, cada vez que me pongo a estudiar la Biblia, empiezan en la casa todos los problemas habidos y por haber. Las discusiones entre mis padres, que mi hermano sube el volumen y que empieza de la música y empieza a hacer un escándalo, que no me dejan ni siquiera cerrar la puerta del cuarto y empieza oposición. Pues algo está haciendo bien entonces. Pero entonces vemos la oposición, que entonces dice, el hijo rebelde, el que me da saca más canas, está más necio que nunca. ¿Qué está pagando? Pues algo está haciendo bien. Y lo que es conocido en el mundo espiritual para bien, también es conocido en el mundo espiritual para mal, ¿o no? O le llega un telegrama ahí, un viper, como dicen, ya todo desactualizado a Satanás. Como si Satanás no tuviera lo suficiente capacidad para ver lo que está haciendo el cristiano. Dice, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Dios le está diciendo, pero esto es lo que querías al seguirme. Hay personas que me dicen, yo quiero ser cristiano y quiero servir a Cristo, pero no quiero las aflicciones. Y yo le digo, mi amigo, tengo que decirle que tal cosa no existe. Si usted está siendo un cristiano y viviendo como un cristiano, a menos que viva en una burbuja aislada del mundo, va a enfrentar la oposición de un mundo que los odia a causa de su legítimo y verdadero cristianismo. Vea lo que dice Cristo acerca de esto. Es revelador lo que la Biblia nos muestra acerca de las aflicciones del cristiano. Creemos que es un ratito, creemos que es un momento y después ya Dios nos va a dejar tranquilos y va a decir, perfecto, ya la pasaste bien, ahora sos el cristiano que necesitabas que fuera, y que el Señor se limita a su trabajo en nuestras vidas acerca de solo un periodo de tiempo.
Quisiéramos que fuera así. Señor, trabaja conmigo solo los primeros 10 años de ser cristiano y los próximos 30 que sea solo gloria. Pero dice el Señor Jesucristo en Juan 15, 18 y 19. Juan 15, 18, 19. Dice la Escritura: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Ya le quedó claro? Si es cristiano, padece. That's it. Si usted quiere ser un cristino, pues se la va a tirar tranquilo. Pero cristianismo verdadero padece porque ya no es de este mundo. ¿Entiende lo que el Señor le dice? Yo a usted lo elegí. Es un privilegio que Él nos haya elegido. Los que entienden predestinación de la manera correcta saben: gloria a Dios que me eligió. Gloria a Dios que Él me buscó y me sacó de ahí. Y siendo ese privilegio, pues entonces no debería yo sentirme: ay, es que ¿por qué me prueba tanto? ¿Por qué todo se me viene encima? ¿Por qué los carajillos están más necios que nunca? ¿Por qué no puedo tener un ratito de oración y de tiempo con Dios? ¿Por qué me cuesta tanto? Porque sos cristiano, porque te elegí del mundo para que ya no fueras más del mundo. Entonces el mundo se va a oponer a todo lo que es de Dios. ¿Se da cuenta? Es fácil que en una iglesia le prediquen otra cosa porque es más fácil y trae más gente. Venga tranquilo, traiga, parte con Dios, haga cualquier cosa y usted va a estar tranquilo y no le va a pasar nada, pero ni los piojos se le van a pegar. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. Ahora que en este canal pseudo cristiano están otra vez pidiendo plata, han dicho, lo escuché de esta manera, dicen: Dios quiere bendecirle, pero antes de que bendecirle, Dios necesita que usted ponga algo en sus manos. Que Dios necesita. Que Dios necesita que yo le ponga plata en sus manos para Él beneficiarme. Si acaso no ha hecho suficiente, ya me salvó. Y entonces Cristo tendría que constituir ya no los 7 pactos de que nos habla la Escritura, sino miles de millones de pactos de toda la persona que pacta para que se le sane el perro, para que coma el perico, para tener empleo, que para esto, para lo otro, cientos de pactos. No es cristianismo verdadero. No es cristianismo verdadero, tiene un serio error dogmático. Fundamentalismo bíblico está establecido en 8 pilares. Uno de los más importantes es la divinidad de Jesucristo. Entonces, el cristiano verdadero, al menos lo que nos hace hermanos doctrinalmente, está fundamentado en 8 pilares del fundamentalismo bíblico. No voy a predicar sobre fundamentalismo bíblico, pero les voy a explicar que hay 8 pilares muy concretos, dentro de los que se encuentra la divinidad de Cristo, su concepción virginal, su muerte expiatoria, la salvación y lavado de pecados solo por la sangre, su resurrección, la inerrabilidad de las Escrituras, su ascensión al cielo. Entonces está establecido sobre pilares específicos. Pero cuando a usted le dicen: yo creo en Cristo, hoy en día tiene que preguntarse: ¿qué tipo de Cristo o cuál Cristo? Porque el Cristo que usted está predicando le está diciendo que Cristo necesita la semilla o necesita el dinero en sus manos para hacer algo por usted, cuando el Cristo de la Biblia me dice que mi Cristo ya lo hizo todo por mí. Entonces su Cristo es diferente al mío. Usted está en un serio error doctrinal y si no se arrepiente, sobre usted hay condenación, según Gálatas. Ya no hay apologética, ya no hay defensa de la fe correcta. El mundo nos aborrece y porque nos aborrece pasamos tribulación. ¿Cuánto tiempo, David? Ahora vamos a llegar porque hay un punto muy importante de esta prédica respecto a eso. ¿Cuánto, David? Es que ya estoy cansado. Ya estoy cansado. Mira cómo me ha probado Dios. Vamos a hablar de eso más adelante. Juan dice ser copartícipe de estas tribulaciones. Y es por el hecho, no solo que todos padecemos la tribulación y la persecución, sino también porque en la familia se duelen del dolor y el padecimiento de otro.
¿O no? ¿Acaso usted un hijo, un familiar, una madre, una esposa, un esposo se le enferma y usted está impávido? Ahí me importa un bledo. Si lo hace, pues permítame ahora más después del culto orar por usted. Pero si es de los normales que tienen corazón y que su corazón no está endurecido, pues probablemente entenderá por qué Juan dice aquí copartícipe. Si un miembro se duele, todos se duelen. Si un miembro está en problemas, si un miembro está caído, el cristianismo contemporáneo se ha constituido en el único ejército que mata a sus soldados caídos en vez de tenderle la mano. Pecaste, qué problema, ya pues, estás casi que descomulgado del cristianismo. Cuando el cristianismo debería de ser sufro y me duele tu error y tu pecado. Y en Cristo la gracia es abundante si hay arrepentimiento genuino. Entonces nosotros, el cristianismo verdadero, no mata a sus soldados caídos, les tiende la mano y tiene misericordia. ¿Por qué debería ser diferente en la familia de Dios? Hay personas que vienen a la iglesia a saber de Dios, pero no de su hermano que está sentado. Vea, tristemente tengo que decirlo, incluso aquí hay personas que picado final las pintan, ni siquiera, ¿cómo te fue? Tal cosa, o sea, vinieron y se van. Se puede venir todos los sábados y todos los domingos a la iglesia y aún así llevar años de no congregarse. Porque la congregación no es asistencia a la iglesia. La palabra congregación o congregarse viene de congregación, que es una asamblea de personas que tienen algo en común. Yo no vengo aquí nada más a ver qué tiene que decir David respecto a teología, doctrina o consejos pastorales. A mí me interesa lo que le pase a Andrés, me interesa lo que le pase a Gloria, me interesa lo que le pase a Leo, me interesa lo que le pase a Coqui. Es una hermandad. Es una hermandad, es copartícipe de la necesidad, del sufrimiento de las personas. Ahora bien, hay personas que esto lo llevan a un extremo pues precipitado, ¿verdad? Y dicen, esto es responsabilidad del pastor. No, señor. O Juan dice, es responsabilidad mía por ser apóstol. Dice, ustedes todos, entre ustedes son hermanos y todos somos copartícipes del sufrimiento. Unos a otros nos apoyamos. Eso de que nada más vine a escuchar y me jalo es una actitud condenable en la Biblia. La Escritura dice, no deben de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y la gente dice, yo fui a la iglesia, yo ya cumplí, ya hice mi cuota, ya fui el sábado. Usted puede venir todos los sábados durante todos los días o todas las semanas del año y aún así, si no es copartícipe con sus hermanos, usted no se está congregando y por tanto en desobediencia en un mandamiento bíblico. Ah, caray, ahora sí me la puso difícil. ¿O usted cree que el Señor Jesucristo constituyó a la iglesia su cuerpo solo porque se le ocurrió? Que cada uno de sus miembros es importante, pero a este le vale un carajo lo que le pase a este. Y me termino la enseñanza y me voy porque no quiero saber nada de esa gente, mas sí quiero saber algo de Dios. Y el Señor le dice, antes de llevar tu ofrenda al altar, primero ve la necesidad de tu hermano. El Señor le está diciendo, no pretendas adorarme si no te importa el prójimo. Solo en la iglesia encontramos esa hermandad y ese amor. Cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 16 de esta carta, da una serie de saludos personales que nos muestran la realidad de la hermandad dentro de la verdadera iglesia. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 16. Es el último capítulo de Romanos y Pablo lo dedica enteramente a hacer saludos personales. Y ahí usted va a ver lo que es la iglesia. Versículo 1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque en ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Ve lo que dice aquí? Es una persona que ayuda, es una persona hospedadora, es una persona cordial y a su vez Pablo le está diciendo, trátenla de la misma manera. Háganla sentir bienvenida. Usted no me lo está preguntando, pero yo disfruto darles la bienvenida cuando vienen a la iglesia, estar ahí de primero. Es importante, hace sentir a la gente, este es un buen lugar. Me gusta que la gente me dé la bienvenida, para algunas personas eso es importante.
Pablo le está diciendo, denle la bienvenida, es su hermana en Cristo también. Le está diciendo también, versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, hay sacrificio en la iglesia. Estas personas estuvieron dispuestas a poner su vida antes que la mía. Es increíble lo que hay en la iglesia, sacrificio. Saludar también a la iglesia de su casa. Había estudios bíblicos en casas. La gente se reunía y se compraban un pancito y Mari nos hacía unos frijoles muy ricos y así empieza la cosa. Nos reuníamos, se reunía la gente en casas. Vea lo que dice el versículo 13, dice saludar a Rufo. Sí, la gente se llamaba raro en ese tiempo. Dice saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía también. Es increíble, en el Día de las Madres yo les escribí algunas, quiero bendecir a mi mamá y a todas las mamás porque son como mi madre también. Amén. Porque en la iglesia se da eso. Yo recuerdo hace años que me congregaba en otra iglesia y yo tenía una mujer que siempre me decía, estoy orando por usted, papito, tiene hambre, venga y le vamos a comer a la casa. Era una persona especial que yo al día de hoy considero como mi madre. Esas son las cosas que tiene la iglesia. Muchos de ustedes considero como mi madre y como mis padres, porque aunque ven y dicen, él es el pastor, también reconocen, dice, es un niño. Y es como mi hijo. Y he podido sentir ese abrazo fraternal, y he podido sentir ese amor y ese cariño que le tienen a uno como si uno fuera su hijo. Y a su vez es recíproco, como si fueran mis padres. Solo eso existe en la iglesia verdadera. Yo estoy agradecido con el Señor porque muchos de ustedes se han acercado a Rebe o a mí para decirnos, vieran qué bien me siento en Home Church. Es cierto, es una iglesia con sus limitantes, es cierto, somos poquitos y todo, pero me siento bienvenido ahí. Me siento querido, lo siento como mi hogar. Eso es importante porque a mí me dice que no es mi iglesia, es la del Señor. Quiere decir que las cosas el Señor las está haciendo y las está haciendo bien. Que vamos de a poquito, pero no importa, no hay prisa. Y que lo más importante es que la gente se sienta como en casa, por eso nos llamamos Home Church. Es parte de la visión de la iglesia. La compartimos hace 2 años atrás. Estas son las cosas, los tesoros que hay en la iglesia de Cristo. Por eso, con toda certeza, el apóstol dice, su hermano y copartícipe en las tribulaciones. Ustedes son como si fueran yo mismo. Lo que ustedes padecen, yo lo padezco. Lo que ustedes sufren, yo lo sufro. Lo que les duele, a mí me duele. Tercer punto, dice, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. La tribulación viene acompañada de 2 grandes y hermosas bendiciones. El primero es el reino. Cada creyente que verdaderamente ha nacido de nuevo, esto es un requerimiento para ser cristiano. Cristo se lo dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si no, no puedes entrar al reino de los cielos. Es necesario. Cada creyente nacido de nuevo, regenerado, es la palabra teológica o rebuscada, es trasladado al reino de Dios. Ahora bien, un problema recurrente en los cristianos es que no entienden el concepto de lo que es el reino de Dios o el reino de los cielos. Y por eso casi que la interpretación de los evangelios es equivocada por no entender el principio básico de los evangelios. El reino de los cielos o el reino de Dios es lo mismo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es presente o es futuro. Es difícil considerarlo, no es un concepto simple, porque Cristo vino a inaugurar el reino, pero no estamos en el reino, porque escatológicamente va a haber un lugar y un momento para el milenio y después del milenio el reino eterno. Entonces, la consumación de la idea del reino no se ha llevado a cabo, mas Cristo vino a inaugurar el periodo del reino. Mas el reino, Cristo lo establece, dice, mi reino no es de este mundo. Por tanto, el reino, como dicen algunos herejes que andan ahí por la tele, no es aquí y ahora. El poder del reino aquí.
Eso no es tal cosa, porque el reino en su poder y en su gloria no ha venido aún, no ha llegado la consumación del reino. Mas estamos en una etapa del reino espiritualmente hablando. Por eso Cristo le dijo, mi reino no es de este mundo, no es físico, no es natural aún, sino que solo se accede a ese reino mediante la fe genuina en el Jesucristo resucitado. Que esa fe solo viene por la gracia de Dios. Entonces, el concepto del reino ve que no es tan sencillo. Entonces dice, o aquí o ahora, o dentro de un ratito, o no. Estamos en tiempo presente en esa esfera espiritual y estaremos en el reino cuando su consumación llegue. Tanto usted como yo pertenecemos al reino de Dios en este sentido espiritual. Le amamos aunque no le podemos ver. Y sin embargo, un día le veremos. Le servimos hoy y sin embargo reinaremos juntamente con Él, dice la Biblia. Sufrimos por Él hoy, pero después, dice la Escritura, Él enjugará de nosotros toda lágrima. Entonces, hay un reino espiritual que se tornará físico y natural en su momento, un reino de poder, mas no es el reino aquí y no es el poder ahora. Porque esa teología, que se llama teología del dominio, dice, la iglesia va a conquistar, la iglesia va a hacer esto, la manifestación de poder es aquí, que la manifestación de poder es allá, que aquí está el poder, que aquí está la gloria, que aquí está todo el burumbum. Y la realidad es, mi hermano, la Biblia me habla de un reino espiritual en donde sus hijos son añadidos, hay gozo, hay paz, hay hermosura en ese reino, pero eso no quiere decir que el poder de ese reino nos haya sido dado. Dice la Escritura que el que tiene poder sobre ese reino y que va a regir las naciones con vara de hierro es Cristo, no la iglesia. Pero como escuchamos o nuestro cristianismo está fundamentado en lo que escuchamos decir a todo el mundo, no tenemos una idea centrada sobre la revelación de la verdad que es la palabra de Dios. La segunda bendición que viene acerca de ser copartícipe y hermano en esta tribulación es que disfrutamos de paciencia. El término griego es hipomoné, no significa únicamente aguantar, sino que implica etimológicamente aguantar firme, constante y, ojo esto, y entusiasta, bajo el peso adverso de las pruebas y las aflicciones. Ah, caray, no solo tengo que aguantar la aflicción que me trae el odio de este mundo, sino que lo tengo que hacer entusiasta. Ah, qué difícil entonces ser cristiano, entonces no es de para cualquiera. Dice la Escritura, el reino de los cielos es de valientes. Amén. Son los valientes lo arrebatan y usted dice, es que ya me pesa mucho, es que ya no puedo. Considera a Cristo, dice que sufrió tal contradicción de pecadores y deja de estar quejando tanto. Así es. Qué quejadera, que el mundo se me viene encima, que esta cuestión y la cosa y la otra. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago 1, 2 y 3. Dice la Escritura, hermanos míos, escuche esto, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ah, caray, me dice que tengo que estar gozoso cuando estoy en medio de la prueba, porque tengo una certeza que si me da la prueba, que la prueba me va a dar paciencia. Entonces, y en todo lado cuando ustedes dicen, ay Dios, dame paciencia, no pida eso porque lo que le van a mandar son pruebas. Pero si ya estudiamos que el Señor nos va a mandar pruebas, ya de todas formas. Es cierto, y no pido eso. Ya de por sí vienen las pruebas, así que ya sea que usted las quiera o no, ya sea que las pida o no, van a venir las pruebas. La bendición es que la prueba le va a traer paciencia. Okay. Y la paciencia, si usted estudió con nosotros el fruto del Espíritu, es precisamente eso, un fruto. Algo que el Espíritu le da. Entonces, ¿por qué voy a decir, ay no quiero paciencia? Pida paciencia, ¿qué importa? Si ya sea ahora o después, la prueba va a venir porque usted tiene un adversario. Entonces es mejor entender lo que es la paciencia, que usted pueda soportar esa prueba con fortaleza y entusiasta, diciendo que se venga lo que se venga. Si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo. Así es. Amén, amén.
Entonces el Santiago nos dice, tengan mucho gozo por causa de las pruebas. Por tanto, no puede ser malo pedir paciencia. No puede ser malo, está en la Biblia. Y dice, la paciencia es un fruto adquirido por soportar tribulaciones. Pero no dice solo eso el texto, o sí lo dice. Dice el texto, la paciencia ¿de qué? De Cristo. Wow. Esto quiere decir que la capacidad para soportar las tribulaciones proviene de la comunión vital con Cristo. Entonces la estoy pasando duro, pero la estoy soportando por el poder vital que me da la vida de Cristo en mí. Las personas que están cansadas de las pruebas, que ya no aguanto las pruebas, que llevo años bajo la prueba, es porque su relación con Cristo se ha debilitado. Es que ya no aguanto más, es que ya no aguanta más. Si fueras a la fuente, recibirías el poder para soportar un día más. Amén. Yes. Toda nuestra vida cristiana debe estar sustentada en la fuerza vital que proviene de Cristo. Vea lo que Pablo le dice a los Filipenses capítulo 1, versículo 29. Para que de una vez se le quite la idea de que solo un ratito de prueba. Filipenses 1, 29. Dice la Escritura, porque a vosotros os es concedido. Ajá, caramba. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ay, pero es que el que me lo está dando es Cristo. Cristo mismo lo sabía, le decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si Dios nos da a beber eso, haremos de rehusar. No, para mí no, ya me he sorbido 3 copas de esas, no, la copa de la ira no. La copa muy amarga, no. Y él dice, a ustedes les es dado, no solo que crean en Él, sino que padezcan por Él. Y el libro de los Hechos nos dice que salieron del concilio los apóstoles gozosos por haber padecido por el nombre de Cristo. Los habían azotado y ellos salieron gozosos porque se acordaron del sermón del monte, las bienaventuranzas, donde les decía, bienaventurados cuando os persiguen, cuando os vituperen, cuando los maten a causa de mi nombre. Es una bienaventuranza, siéntanse gozosos por padecer, pero el cristianismo ya no quiere padecer, quiere la vida fácil, quiere que sea light y aún así arrebatar el reino. Eso no sucede de esa manera. Teológicamente y sistemáticamente, un estudio de las enseñanzas de Cristo, de la doctrina epistolar y de la misma revelación de Apocalipsis nos muestra que el cristianismo soporta la prueba fortalecido en el Señor. Lo que le dice Pablo a los filipenses es duro de digerir. Qué difícil, David, estoy bajo la prueba y usted me dice que eso no se va a acabar. Pero vea lo que le dice Pablo a los filipenses con el mismo motivo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está diciendo, yo también soy copartícipe con sus aflicciones. Cuando Pablo le escribe a los filipenses que están siendo perseguidos por un grupo judaizante que los está arrastrando a las calles y los está matando, esa era la realidad contextual de los filipenses, Pablo a su vez estaba encarcelado en Éfeso. Y le dice, no crean que son los únicos en sufrir, yo también estoy sufriendo, el sufrimiento es mutuo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Agarre para su saco. Cristo es la fuerza por la cual padezco prisiones, padezco azotes, padezco hambrunas, padezco de todo. Cristo me fortalece. Juan estaba exiliado por causa de la palabra y del testimonio. Dice la Escritura al final del versículo 9, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan no está dándole solo un discurso, una hablada motivacional psicológica. No, tranquilos, eso va a pasar. Juan está viviendo la misma sufrimiento que está viviendo las iglesias. Juan está diciendo y predicando como el ejemplo, yo también estoy padeciendo.
Estoy en Patmos. Patmos es una isla en el mar Egeo. Es una isla de origen volcánico. Mide cerca de 24 kilómetros de circunferencia. Su superficie es rocosa, casi no hay vegetación. Ellos se refugiaban en las cuevas que había dentro de la formación rocosa volcánica de esa isla. Juan vivía en una cueva. Juan no está allí en la playa bronceándose con un par de piñas coladas. Juan no está de vacaciones. Juan la está pasando mal, pero está soportando la prueba con el poder que viene de lo alto. Esta isla era usada como prisión. La clase de prisioneros que ahí se encontraba eran criminales violentos, declarados enemigos del imperio. Muchos políticos revolucionarios armados, si se quiere, que había en el imperio. Y Juan estaba ahí metido con toda esa calaña. Ahora bien, la historia nos muestra que el apóstol Juan fue exiliado por el emperador Domiciano en el año 95 después de Cristo. Haga números. 95 después de Cristo implica que Juan tenía al menos 110 años cuando estaba ahí. ¿Se imagina que Juan sigue sufriendo a causa de Cristo aún en su vejez? Y el cristiano dice, ya, es que ya estoy cansado. Y Juan tiene 110 años y está en el peor lugar que puede estar en el imperio. Recuerda, si usted hace números en el libro del Evangelio de Juan, se dará cuenta que Juan era un jovencito. Y aquí ya han pasado 95 años después de la muerte de Cristo, quiere decir que Juan no era un niño con todo el vigor. Ya era un anciano y está padeciendo por causa de Cristo. ¿Ve la diferencia? A veces cuando uno lee eso hasta que se le sonroja la cara y uno dice, ¿y yo me quejo? ¿Y yo me quejo? Yo veo Juan y veo la diferencia que hay en esos disque apóstoles que se hacen en estos tiempos y los que dicen ser apóstoles versus los apóstoles en ese tiempo. Vea, la marca de seguir a Cristo es una cicatriz profunda. El sufrimiento los acompaña siempre. Vea lo que dice Pablo con motivo de su apostolado en 1 Corintios 4:11. Primera de Corintios 4:11 le dice Pablo a los corintios, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esto entonces no es tan sencillo. Esto de seguir a Cristo es serio. El mismo Pablo le vuelve a escribir acerca de esto a los mismos corintios, esta vez en su segunda carta, en el capítulo 11, versículos del 23 al 29. Escuche lo que es un siervo de Dios. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Ve que si hay un falso cristianismo? En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, los que sobre mí se agolpan cada día, la persecución por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El corazón de alguien que ha entendido no solo la hermandad en Cristo, sino lo que padece un siervo a causa de Cristo. Qué difícil, dice. Y si usted busca, dice, bueno, yo no he sido ni azotado 5 veces, no he pasado hambre, no he estado en naufragio todo un día, no he naufragado 3 veces, y entonces dice, está hecho el cristianismo hoy en día de la misma pasta.
Cuando uno de esos falsos apóstoles que existen hoy en día me dice, yo soy apóstol, llámeme apóstol, yo le digo, muéstreme sus cicatrices. Le muestro mi ministerio. No, su ministerio no, sus cicatrices. Es que yo pastoreo iglesias. Y usted dice que él tiene la palma del universo, el universo en la palma de su mano. Y usted se glorea de tener que pastorear 2 o 3 o 4 iglesias. Muéstrame sus cicatrices. Muéstrame lo que es padecer por Cristo, por el ministerio. Mi Biblia me dice que los que sirven y aman a Dios padecen por Él. Y al que me escucha y está atravesando en diversas pruebas, tenga por cierto que Cristo también padeció, y todos sus santos padecemos hoy, y en Cristo hay poder para soportar la prueba. ¿Queremos cristianismo light? Entonces, perdónenme la expresión, pero vaya a una iglesia donde le prediquen evangelio light. Usted quiere ser cristiano verdadero, congréguese en una iglesia donde le den a comer carne. Y usted diga, duele, pero es cierto. Por eso es espada de 2 filos, porque o la palabra de Dios es para su defensa o en su contra. Esto nos lleva al último punto. Juan no está de vacaciones, como les decía, está sufriendo el exilio, no por ser un criminal, sino por ser un verdadero cristiano que padece por las únicas razones por las que vale la pena sufrir: la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Para que cualquiera que viniera y dice, Pablo está en Patmos porque es un gran criminal. No, Señor, Él está en Patmos porque Él se ha tomado en serio su ministerio y no se ha cansado de predicar el Evangelio de Cristo y de dar testimonio de Él. Lo que Juan está padeciendo por hacer lo que Cristo le mandó a hacer: ir por todo el mundo y anunciar este Evangelio. Juan lo ha hecho. Juan escuchó las palabras, ha sido fiel al llamado, y por ser fiel al llamado está en el peor lugar del planeta en su tiempo. Por ser fiel al llamado. Pero hay cristianos que piensan que ser fiel implica que todo me vaya bien. Y cuando están pasando diversas pruebas dicen, pero Dios, si yo estoy haciendo todo bien. Y dices, por la fidelidad al llamado que Dios te dio, por el hecho que estás padeciendo. Juan tiene más de 100 años y no ha cesado de predicar a Cristo. Más de 100 años y no ha parado de predicar el Evangelio de Cristo. Mi hermano, esto es cristianismo verdadero. No lo que vemos hoy, sino esto que nos está mostrando la palabra de Dios en este momento. Hombres fieles han llamado, solo la muerte los puede pensionar de este trabajo. No hay vacaciones, no hay años sabáticos, no hay descanso. El ministerio es para toda la vida. Ay, es que ya estoy muy cansado, me voy a pensionar para darle campo a la nueva generación. Es para toda la vida. Juan está en Patmos no solamente por predicar la palabra, sino con motivo de la palabra. ¿Cómo? Explíqueme eso, David. Esto es hermoso porque Juan recibe la revelación de Apocalipsis cuando está en Patmos. ¿Se ha puesto a preguntar por qué? ¿Acaso no era la misma revelación? Dios no se la podía dar en Tiatira, no se la podía dar en Filadelfia, en Laodicea, en Judea, en Samaria, en cualquier lugar y en cualquier momento Dios se la podía dar, pero Dios se la da en Patmos, porque sin Patmos en Juan no existe la revelación de Apocalipsis. Dios le está diciendo a Juan, es necesario que padezcas en Patmos para así darte yo. Quizás aún había áreas en la vida de Juan que Dios necesitaba ablandar a sus 100 y pico de años, y le dice, en Patmos recibirás la más grande revelación acerca de la gloria venidera. Y entonces decimos, estoy bajo la prueba, pero te pasas quejando y no te das cuenta. Dices, si la entendieras como es, quizás te daría la revelación de lo que quiero hacer contigo, o quizás no solamente contigo, de mi plan eterno para con el mundo. Pero como estás en esta quejadera, no has entendido que es necesario que pases por Patmos.
El sufrimiento y la prueba de Juan, aún a sus más de 100 años, tiene un propósito de Dios para su vida y para toda la iglesia de Jesucristo en todas las edades que han existido. Aunque a nosotros nos parezca incomprensible, Dios tiene todo bajo control. Es que póngase a pensar, si Dios no tuviera todo bajo control, no sería Dios. Ah, caray, agarraron a Juan y ya lo van a meter preso a Patmos. ¿Ahora qué hago?, diría Dios. Pues Dios tiene Patmos en el camino de Juan, aún a sus más de 100 años. Juan está en Patmos por dar testimonio de Cristo. Esto es que Juan ha vivido todo cuanto ha predicado. En su vida no solo se mira a alguien que obedece a Cristo, sino en su vida se mira a Cristo mismo. Y ese es el fin máximo de todo cristiano, reflejar a Cristo en su vida. Pónganse en pie, vamos a orar. Cierre sus ojos. Hoy, particularmente, no quiero ver a nadie con sus ojos abiertos. Esto es personal, esto es íntimo entre usted y Dios. No va a haber nadie vigilando, viendo lo que está haciendo la persona al lado. A nadie le importa ni le interesa si usted en su corazón siente la necesidad de arrodillarse, de alzar sus manos o de clamar a Dios por misericordia. Usted y yo somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre. Solo los hijos verdaderos oyen y hacen la voluntad del Padre. Por tanto, todos los siervos de Dios son hermanos entre sí. Todos dentro de esta familia padecemos y juntos soportamos y llevamos las cargas. Nos congregamos para ministrarnos el amor de Dios unos a otros. El creyente verdadero sabe que debe ser fiel a su llamado, predicar a Cristo y vivir para Cristo. Porque hay un cristianismo falso y uno verdadero. Los creyentes verdaderos tenemos una familia, una carga, una esperanza, una gloria. Cristo es nuestro todo. ¿Puede usted decir eso hoy? Que pertenece a la familia de Dios. Quizás hay alguna persona aquí que toda su vida cristiana se ha construido de lo que otros le han dicho de lo que debe creer. Y nunca ha conocido a Cristo. Y nunca ha sentido la bendición de tener una relación con el Cristo verdadero y crucificado, resucitado y glorificado. Y quizás alguno en este lugar necesita reconocer en su vida que le urge Cristo